Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarrell? Estamos aquí en esta nueva edición, una edición especial, una edición muy diferente a las que hemos tenido todos estos últimos, bueno, desde que inició Nave Nodriza, porque estamos inaugurando, Yarrell, estas transmisiones en directo para todos ustedes, lo cual estuvimos anunciando el día de ayer bastante en nuestras redes sociales para que estuvieran ahí atentos. Así que muy contento, Yarriot, de que estemos en esta nueva etapa, podríamos llamarlo así, de Nave Nodriza, donde tendremos este tipo de también de situaciones para poder llevarles a cabo los programas que vamos a tener en este nuevo ciclo. Exactamente, mi querido Nolosí, estamos acá realizando esta primera transmisión en vivo, bastante emocionados, porque este va a ser esperemos que sea el primer ciclo de muchos que podamos realizar, digamos, en el transcurso del tiempo. Esta vez hemos elegido realizar este programa especial, básicamente para comentar parte de las películas que hemos sugerido en los programas anteriores, esto en función de los tiempos que hoy día están corriendo, no solamente en Chile y en México, sino que también en el mundo. Estamos hablando de este tema del coronavirus, fenómeno que nos ha obligado a la gran mayoría de los ciudadanos de este planeta a estar de alguna forma en cuarentena. Okay, yo al menos voy a cumplir un mes en cuarentena, mi querido Nolosí, así que ha sido un esfuerzo bastante grande el hecho de estar, digamos, trabajar desde las casas, ¿cierto? Tener toda una suerte de costumbre que de alguna u otra manera ha costado, digamos, realizar este ciclo de concepto de trabajo en casa y coordinarlo también con el tema de los programas. Pero hoy día nos atrevimos a realizar este nuevo bloque que pretendemos, digamos, que sea el inicio de muchos más que vayamos a realizar. Y vamos a comenzar hablando de la película Encuentros cercanos del tercer tipo. Exactamente, Yarret, exactamente, me uno a esas palabras. Han sido semanas complicadas para todos, así que con mayor razón lo que hemos estado haciendo en este inicio de tercera temporada, Yarret, es estar tratando de mandar mucha más información a toda la gente que nos escucha, también estar subiendo más pronto los capítulos, que había sido también un problema de horarios más bien el que habíamos tenido, como lo mencionaste tú cuando empezamos esta tercera temporada, así que básicamente sería esa situación la que estamos tratando de amortiguar de alguna manera, estando en casas todos y tratando de generar un poco más de material más seguido. Ya han visto cómo se ha unido también esta misma plataforma Spreaker, así que la idea, ya es que este tipo de transmisiones siga y que la información siga fluyendo también a través de nuestras redes sociales y que también sigamos, bueno, de manera habitual también mandando los capítulos habituales de los episodios de Nave Nodriza con casos, con conversaciones, digamos, que tienen que ver más con la índole de casos ufológicos y también con esto que vamos a hacer ahora, que va a ser comentar una película que ya habíamos hablado de ella hace algunas semanas, que la habíamos recomendado, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, que afortunadamente Yarriot se encuentra ahí en Netflix en este instante, por si la quieren volver a ver, en la edición original, Yarriot, porque recordemos que Encuentros cercanos del tercer tipo tuvo también una edición de estas llamadas ediciones especiales, y por lo que me enteraba era como de las primeras películas que empezó a marcar esta diferencia, a sacar como una nueva reversión, que en ese caso está un poquito más acotada. Yo les recomiendo en realidad ver la versión original que está disponible ahí en Netflix. Así que vamos adelante, Yarrio. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, sí, comentarte, esto fue, si mal no recuerdo, para el año 2017. En 2017, en donde se hace esta suerte de revisión o revisita de esta película de por sí que trata de alguna u otra manera el tema ovni de una forma bastante seria, por así llamarlo, ¿cierto? Obviamente con los tintes típicos de Hollywood, en donde estamos hablando ahí del suspenso, ¿cierto? En cuanto, digamos, a la visita de estos seres. Es una película que sin duda alguna
lleva el tema ufológico a una escala bastante seria. De hecho, sin ir más lejos, fue asesorada por Hynek, tengo entendido, y también fue asesorada por Jacques Vallée. De hecho, sin ir más lejos, vamos a dejar escenas, digamos, de la película en nuestras redes sociales, en Instagram particularmente, en donde hay una escena que me llamó bastante la atención y que fue cuando aparece una persona con una pipa. Ahí, al menos de acuerdo a las investigaciones que estuve realizando durante el fin de semana antes de hacer este programa, hablaría de que era Heineck, justamente la persona que estaba ahí, digamos, que fue, por así decirlo, que tuvo un cameo, por así llamarlo, al más estilo de Stan Lee. Una referencia ahí al personaje, ¿no? No, 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 aparece él en fotografía. La referencia al personaje es Jacques Vallée. De hecho, François Truffaut hace, digamos, de este Lacov, que este investigador ufológico, y que, bueno, en estricto rigor una referencia, digamos, a Jacques Vallée, de hecho, más que nada por el tipo de estudios que realiza este personaje. Hay un dato, Yarriot, que me llamó bastante la atención, que yo debo confesar que yo no lo sabía, que originalmente a Steven Spielberg, director de esta película, le llegó un script de un guión, digamos, de lo que iba a ser esta película, o sea, digamos, cuando se estaban preparando eh, para hacer todo este proyecto, y narraba la vida de un oficial del ejército norteamericano que se encontraba ahí a cargo de un proyecto dirigido a desacreditar algunos testimonios ufológicos, hasta que digamos que el protagonista terminaba por tener su propia experiencia real con uno de estas Eso era como el entidades, guión digamos. original. Exactamente, con un ovni directamente, Ya. y este incluso lo abducía en una nave extraterrestre así directamente, y se lo llevaba ahí del planeta. Toda esta idea originalmente se comenta que estaba inspirada en la vida del apóstol San Pablo. Se me hace bastante interesante esa conexión ahí que se trató de hacer con cuestiones bíblicas. Lo que finalmente a Spielberg no le gustó, pero para nada el libreto, digamos que finalmente lo que él sacó fue un poco de esta idea original que se le había planteado, fue más que nada tomar la parte del encuentro, tal vez, del encuentro místico que se puede tener con un objeto de estas características, pero él le dio totalmente otra dimensión a la película, porque de las cosas, ya entrando directamente a la trama, lo que más me llama la atención a mí, o de las cosas que más me llama la atención, bueno, en realidad son varias, hay que decirlo, pero es el trato que se le da, porque si te fijas, es un trato como afable que hay entre los protagonistas que están buscando el encuentro, que quieren ver este encuentro con estos seres, con estas naves, cosa muy distinta que ocurre en lo que pasó años después en Hollywood, que los extraterrestres eran planteados como prácticamente como monstruos, como demonios. La gente salía huyendo más bien cuando Exacto. los veía llegar. Aquí es totalmente todo lo contrario. Aquí hay una conexión de búsqueda, hay una espiritualidad, incluso yo te diría. Hay varias cosas que me llaman la atención en ese sentido. Eh, yo creo que ahora que mencionabas de las escenas que tal vez más me llaman la atención o que más me quedaron revisando nuevamente la película Yarriot, es la forma en la que está el secuestro, el momento de la abducción del niño de la Exacto, un casa. clásico. Esa forma de cinematográficamente de mostrarlo, que es una cosa nada como violenta, por decirlo de alguna manera. Sí hay mucho suspenso, sí hay como una tensión en cuanto al espectador. Yo estaba como todo el tiempo ahí pensando qué iba a pasar. Si recuerdas, Garrett, es esta escena donde solamente se ven las luces invadiendo la casa, el niño ahí estando prácticamente ahí arrodillado, la mamá totalmente enloquecida por lo que estaba pasando, pero no hay una cuestión como tan como morbosa, por decirlo de alguna manera, en donde lleguen los alienígenas y lo lancen con la luz y el niño salga volando. No, es Exacto. una escena que da a entender la idea y el manejo, digamos, de suspenso y de imagen. Me parece que está bastante bien lograda, yo. Exacto, mi querido, no lo sé. Y hay que mencionar también los tópicos ufológicos que se toman en la película y que tienen que ver,
por así llamarlo, o mejor dicho, la película en sí es un compendio completo de ufología, por así decirlo. Está el concepto de la nave nodriza, está el concepto de de estos ovnis que son un poquito más pequeños, está el Foo Fighter que acompaña, digamos, las naves extraterrestres. Aparece también, cómo se afectan las telecomunicaciones y los equipos, por ejemplo, en la escena en la escena que hace Richard Dreyfuss cuando tiene el primer contacto, en donde se puede ver cómo se le apaga el motor, ¿cierto? Cómo se corta todo indicio de tecnología o de energía, se corta y él comienza, digamos, toda esta confusión. También está el tema de las quemaduras que tiene la cara el personaje interpretado por Richard Dreyfuss, en donde hace clara referencia al caso Landrum. No sé si te acuerdas, todas estas quemaduras que tienen luego luego de ver, digamos, el incidente. Lo otro también que tiene que ver mucho con el concepto de abducción y que tiene que ver a lo mejor con toda esta parafernalia que ocurre, como tú bien lo mencionaste, cuando es secuestrado, digamos, el pequeño niño. Es todo un tema que llama mucho la atención. O sea, el tema ovni, cómo está planteado en la película, es muy claro. De alguna u otra forma hacen recordar muchos casos que hemos transmitido tanto en Nave Nodriza como también hemos leído cada uno de manera particular. Hay un tema que me llamó la atención, mi querido Nolosí, que me gustaría comentártelo y que tiene que ver en un momento cuando se está investigando, se están viendo, digamos, qué significan estas señales que están llegando a través del espacio. Y que tiene que ver puntualmente con cuando llegan a un laboratorio y ponen la mano en una suerte como de, por así llamarlo, bueno, es como una suerte como de huellero, por así decirlo, pero en vez de poner el dedo se pone la mano. Me llamó la atención porque me acordó mucho el caso de Bob Lazar, cuando Bob Lazar hablaba cuando estuvo en el Área 51, hablaba de un aparato muy similar y que veía o velaba por este tema de la densidad ósea. Yo no sé si te acuerdas de esa parte del relato de Bob Lazar. Claro, eso era como su suerte como de identificación. Ahí hay muchos guiños también de los ufólogos en cuanto a los otros datos que dabas con la referencia a lo clásico, digamos, que ya conocemos cuando hay este tipo de encuentros, ¿no? Cuando hay esta baja de voltaje, en las huellas que van quedando, eso es realmente... Ahí se ve, digamos, que estuvo asesorado Steven Spielberg a la hora de ir a los detalles de la película. Yo creo que eso lo hace todavía mucho más interesante. Puede ser que, digamos, estamos abordando aquí con Jerry finalmente la temática ufológica dentro de la película. Obviamente uno no se puede quedar, no se puede quedar al margen de lo cinematográfico también, porque hablando, por ejemplo, de la banda sonora, o sea, la música es espectacular también, y el trato que se hace de la misma es bastante interesante. Pero sin embargo, buscar los detalles, digamos, para que ustedes vayan reconociendo la calidad y cómo la obra realmente de lo que se hizo en ese momento con una película tan bien tratada, y encontrando estos detalles como el que mencionas tú también. Fíjate que no lo había pensado así, pero sí, es real. Esto de lo que hablaba Bob Lazar es muy, digamos, muy sintomático en cuanto a esta descripción, como van colocando ahí, en este caso, la mano directamente. Fíjate que muy buen detalle, muy buena observación. De hecho, eso me hace pensar más que nada con el tema de la veracidad del relato de Bob Lazar. O sea, estamos hablando que él cuando habló en esa oportunidad, estamos hablando de comienzos de los 90, finales de los 80, y esa tecnología de alguna manera y ese tipo de relato como que le daba credibilidad a lo que él había dicho, ¿cierto? Por eso Exactamente. me llama bastante la atención el hecho de que aparezca, digamos, en la película. O sea, tal vez el relato no es tan original como como lo planteábamos nosotros en algún momento. No sé, me despertó esa duda solamente al ver, digamos, este tema de encuentro cercano en tercer tipo, que de por sí también Bueno, excelente película. de hecho, hemos estado considerando la última semana, Yarriel, junto con este detalle, lo que hablábamos de los metamateriales en el capítulo anterior de Nave Nodriza, del uso de estos y las propiedades que tenían, y
y también lo hacíamos también un poco concordar con los relatos que mencionaba Bob Lazar cuando trabajó ahí en el Área 51, que en ese momento, claro, para nosotros era como, bueno, y ¿será veraz esto? Y este tipo de tecnología de la que él habla existirá, y existirán estas propiedades de estos supuestos materiales, y vamos encontrando en detalles, como en la película incluso, o como en el relato de los metamateriales, que se van... vamos encontrando estos detalles que van dándole un poco más de veracidad todavía al relato de Bob Lazar. Tal vez el tiempo y Red ya le esté dando sustento, al menos a que él estuvo trabajando en una situación exacta que tenía que ver con al menos manejo de ingeniería inversa, y vamos a ver si más adelante podemos realmente conocer la verdad y saber si fueron realmente proyectos que tenían que ver con el tema ufológico. Exacto, mi querido Nolo, sí. Y por otra parte, ya yéndome un poquito al lenguaje cinematográfico, o por así llamarlo, el lenguaje bajo el lenguaje, la escena cuando la gente está siendo migrada, cuando la gente está siendo de alguna otra forma engañada derechamente, ¿cierto?, por el gobierno. La imagen en donde Exacto. se mezclan el grupo humano que se lo están metiendo a los vagones, que también hay una cierta reminiscencia a lo que tiene que ver, porque ya sabemos que Steven Spielberg, bueno, él hizo la lista de Schindler, tiene toda una historia con la comunidad judía, bueno, él judío, obviamente, pero por otra parte también aparecen los animales. Yo no sé si algo te hizo clic cuando vemos los animales que están siendo de alguna manera también llevados tanto como el grupo humano, como que da esa suerte de interpretación de cómo los gobiernos en sí, ¿cierto? Como que mezclan, o mejor dicho, guían la opinión de la gente en función de cómo es esto, de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿cierto? Porque si hacemos un paralelo, tenemos lo que ocurre con el grupo humano, ¿cierto? Con esta población que lo están migrando de manera forzosa, lo están metiendo, digamos, a vagones, y van todos como grupos, van todos, digamos, con el miedo, ¿cierto? Pero por otra parte aparece también la imagen donde aparecen unas ovejas, aparecen un grupo de vacas también que están siendo llevados a, ¿cómo se llama? También lo están migrando con el mismo miedo y con el mismo temor. O sea, también hay mucho de ese lenguaje que de alguna manera no está explícito, pero sí implícito, en donde muestran y hablan de alguna manera cómo los gobiernos van guiando y van ocultando, y cuando, no sé, quieren ocultar algo, van a hacer todos los esfuerzos para callar, digamos, a la población, y que la población se mantenga ignorante en cuanto a estas temáticas. Eso lo encontré bastante curioso, me gustó mucho, al menos en la película. Exacto, o sea, ahí encontramos también todo esa suerte de ocultamiento también del gobierno, ese engaño, como hay, bueno, está la madre del niño, está el personaje, este señor de Neri, ¿te acuerdas? Que Sí. finalmente él se obsesiona de tal manera y construye esta maqueta, se vuelve loco. Es una de los momentos como, perdón que haga este paréntesis, ya uno de los momentos tal vez como más oscuros de la película para mí, que finalmente no demerita toda la obra, pero es como un momento oscuro cuando él realmente se vuelve loco, o sea, demuestra, bueno, tiene a su esposa y tiene a sus hijos que son unos diablos prácticamente, pero se vuelve loco, Es verdad. se vuelve loco el tipo, o sea, de alguna manera creo que ahí también mostrar a la esposa de esa manera y a los hijos también de esa manera fue también un poco, yo creo, una buena movida de Spielberg para hacernos también como empatizar un poco con este tipo, aunque desde el principio se veía un poco desequilibrado, pero ya llegó un momento en el que logró totalmente salió de sus cabales y realmente estaba obsesionado con encontrar esa montaña. Eh, pero volviendo a lo del tema, Jared, que planteas tú, es bastante interesante porque sí, o sea, muestra esta parte de ocultamiento. Si no hay alguien que esté ahí empecinado realmente en conocer la verdad, realmente el gobierno va a hacer todo lo posible, incluso con este uso de las máscaras y todo esto. Hasta me recordó incluso lo que estamos viviendo ahora. Es como decir, bueno, ¿en qué realidad estamos viviendo? De pronto, el constructo que tenemos de la realidad y de lo que estamos viviendo, dejarlo ahí en manos absolutas del gobierno, digo, no digo que hay que ir en contra de eso, pero a veces somos como demasiado crédulos también, y Exacto. en ese aspecto lo que hace la película también es demostrarnos cómo nos pueden manejar con una situación de supuesto cuidado, ¿no? De supuesta ayuda para manipular directamente la información y ellos tratar de mover las piezas de ese tablero de ajedrez de otra manera. Interesante también esto de los animales
debo reconocer que no, tampoco lo había reparado en ese detalle, pero sí hay una... Es interesante ver cómo en el lenguaje cinematográfico los directores, en este caso, pueden darse ese tipo de como de lujitos, ¿no? Esos detalles, esas como luces y sombras, como si fuera un pintor. Hay que estar muy atento para verlos, porque en cada detalle, en cada escena podemos encontrar cosas bastante interesantes que a la larga suman y dan un cariz diferente a lo que podríamos ver al ojo desnudo nada más, Jerry. Exactamente. Otro hecho que también me llama particularmente la atención en la película y que a lo mejor también hace referencia a este lenguaje bajo el lenguaje y que tiene que ver con las características o el cariz de los protagonistas o de las personas que son protagonistas de la historia. Recordemos que el personaje principal, no me acuerdo en este momento, el personaje de Richard Dreyfuss, ¿cómo se llamaba? Que lo acabas de mencionar. Dame un segundo, si quieres continúe te doy el dato. Sí, bueno, el punto está de que sí, efectivamente él había recibido esta suerte de mensaje, queda obsesionado con una vez visto el objeto por primera vez, ¿cierto? Lo mismo pasa con la mamá del niño, que de alguna forma ellos ven este tema o se enfrentan a este tema ufológico y lo que hacen posteriormente es empezar a vivir en función de eso y que habla mucho también con el tipo de personalidad y cómo las personas, cómo nosotros estamos de alguna u otra forma nos acercamos al fenómeno. El fenómeno ovni por lo general siempre se cataloga, o mejor dicho, se pone con... se habla mucho que tiene que ver con cierto tipo de personalidades, por así llamarlo, ¿cierto? Personas que a lo mejor personas que salen un poquito del sistema o del establishment, por así decirlo. Y acá encontramos con este personaje que de alguna manera tenía una vida hasta cierto punto normal, ¿cierto? Nos encontramos con que tiene una familia, hijos, un trabajo, pero después de este fenómeno sale de la normalidad o de lo establecido, de lo debidamente establecido, por así llamarlo. ¿Qué significa eso? Este personaje de partida queda sin trabajo, se obsesiona a tal punto con el tema ovni que, o mejor dicho, con el encuentro que tuvo, que lo obliga a de alguna manera a comportarse de una manera muy muy extraña, por así decirlo. Hay una escena en particular en donde, dos escenas en particulares, que es cuando luego del primer encuentro, ¿cierto? Las personas asisten luego a la misma parte donde habían tenido el encuentro, que es en esta carretera o en esta suerte de loma que están, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahí? La cantidad de personas que se encuentran, hay un caballero que después aparece en una reunión, digamos, con el alcalde, que habla que él había visto a Pie Grande, supuestamente. Entonces, eso habla mucho de el tipo como de personajes que se van mezclando, digamos, en la historia o van apareciendo en el relato. A lo que quiero ir es que habla mucho de cómo la gente, o como mejor dicho, cuál es el tipo de personalidad que cae, digamos, este tema, porque en rigor el tema ufológico no le cae al protagonista porque él lo haya buscado, ¿ok? Sino que él, en función de la experiencia que tiene, posteriormente transforma su vida y camina hacia la ruta ovni, por así llamarlo, ¿cierto? Y es donde él, de alguna manera, como que se separa. De hecho, no sé si a mí me llama la atención que, por ejemplo, después de comentar, o mejor dicho, después de mostrar en la película que tuvo todo una suerte de linealidad familiar, por así llamarlo, en donde nos encontramos que esta persona viaja, no sé, pues tiene una vida muy normal, muy convencional, y después de eso se va, ¿okay? O sea, no estoy hablando que sea secuestrado, pero sí, digamos, se va, digamos, con estos seres, dejando completamente de lado, digamos, la realidad que él ya tuvo o que haya tenido. O sea, es como que de alguna manera su vida pasada. Exacto, hay todo un quiebre en lo que tiene que ver con las personas previo encuentro después de encuentro. ¿Okay? O sea, nos encontramos con personas que de alguna manera luego de tener este encuentro ya empiezan, y de hecho es un tema que nosotros ya hemos conversado y hemos pedido, digamos, claro. Y en algún momento estuvimos ahí una conversación en donde sí, ¿qué fue lo que te llevó a creer y a seguir el camino de la investigación ufológica? Claro, hay una suerte como de revelación en ese caso, Jerry, donde las personas, y en casos que hemos constatado y de los que hemos hablado en el programa, hay un cambio absoluto en las vidas. Tenemos lo que pasó con Claudio Pastén
este contactado es chileno, donde él prácticamente se fue a vivir ahí lejos, hizo su propia comunidad, hizo un cambio absoluto en su vida, y al personaje también principal le pasa exactamente lo mismo en la película, o sea, va en búsqueda de esta verdad, de esta, más que obsesión, de esta búsqueda de darle sentido tal vez un poco a la realidad y a su vida misma, y digamos que, por decirlo de alguna manera, así se la juega por ir y incluso poner en riesgo su vida, incluso para conocer esta verdad y develar este gran telón cuando ve en esta última imagen, cuando ya por fin llega del otro lado de la montaña y puede ver esta impresionante muestra de primero de tecnología, todos los científicos que estaban trabajando en ese lugar, y luego directamente el encuentro ahí final con esta nave nodriza, como bien mencionabas tú, Yarriot, es muy interesante, y darnos cuenta entonces que finalmente, claro, si bien a uno no le ha tocado una situación de ese estilo, hay algo que finalmente vive en nosotros, que es saber un poco, darle también un poco de sentido a otras realidades tal vez, y abrirse también al espectro de saber si en otras dimensiones podría haber un tipo de vida diferente a la que conocemos, y realmente finalmente uno termina después de pasar por alto y bajo, más bajos que altos, finalmente este personaje termina como empatizando con él realmente, porque es como de alguna manera como llegar a la cúlmine de su vida y de lo que estuvo buscando y de lo que estuvo obsesionando por tanto tiempo. Exactamente. Sin duda alguna, una muy buena película. Ahí entre medio, bueno, y también en la complejidad de los personajes aparecen, digamos, referencias del día a día, referencias, digamos, al caso ufológico. Hay otra parte también en donde Lacombe, que es el científico este francés que está haciendo toda esta investigación ufológica, uno de los generales o de los capitanes, de los militares que estaban en ese momento, les pone en duda cuál es el grado de ciencia o qué es lo que busca, digamos, con que acepten, digamos, estas personas que estaban yendo hacia esta colina y que querían ir a toda costa. Él habla y dice: esto sí, no es científico, esto es sociológico, es un fenómeno sociológico. En Estricto Rigor ahí hay mucho de lo que tiene que ver con Jacques Vallée, de hecho, 100%. Bueno, de partida de que el personaje interpretado por Truffaut sea francés, eso ya dice mucho. O sea, Jacques Vallée es, como se recordemos que es este ufólogo que nosotros hacemos referencia bastante, sobre todo por su libro. ¿Cómo se llama el libro? Mi querido, no lo sé, se me fue, disculpa. El libro Pasaporte es Magonia. Pasaporte Magonia. Exactamente. De hecho, Pasaporte Magonia fue el que lo estuvimos ahí promocionando la última vez. Exactamente. Entonces tenemos, digamos, toda esta visión y todo este paralelo al tema ovni versus al tema de lo que de alguna manera se vive en el día a día. Lo que sí, mi querido, no lo sí, bueno, Spielberg, cuando lanza esta película y cuando nace, digamos, toda esta idea de realizar este film, él era un ferviente creyente en lo que es el fenómeno ovni. De hecho, él se hizo asesorar, como bien tú dijiste en un comienzo, por distintos especialistas, ufólogos. De hecho, el mismo Jacques Vallée, tengo entendido que él fue uno de los asesores de esta película. Consultado en el 2017, si mi memoria no me falla, él de alguna manera como que como que ya no se muestra como un creyente del fenómeno propiamente tal. De hecho, sin ir más lejos, él en ese momento él hablaba y justificaba diciendo de que actualmente su ferviente creencia hacia el fenómeno ya de alguna manera se ha ido marchitando a través del tiempo, y dando la explicación de que desde que hizo la película hasta el día de hoy no ha sucedido nada en cuanto al fenómeno, no se ha registrado nada nuevo, ¿ok? Por ende, eso fue, digamos, parte de lo que él había comentado. Yo, de hecho, cuando leí, digamos, ese comentario o esa entrevista, me hizo mucho sentido dentro de todo. O sea, más allá de la categorización que hace Hynek, ¿cierto?, de las distintas teorías que plantea Jacques Vallée, salvo la teoría de la distorsión, que para mi criterio es una muy buena teoría.
no ha habido nada nuevo en cuanto al fenómeno ovni, en cuanto al relato. Temáticas nuevas, por ejemplo, como el tema de los metamateriales, yo creo que sí, o sea, porque que fue lo que hablamos, digamos, en nuestra conversación anterior, puede ir, digamos, de la línea de lo nuevo dentro de la ufología, pero dentro del fenómeno propiamente tal, yo siento que igual tienen parte razón Spielberg en ese momento, o más que nada en lo que tiene que ver con la ufología científica. Sí, o sea, finalmente, en cuanto a eso, o sea, tal vez lo que ha ido cambiando más que el fenómeno en sí, Jared, ha sido yo creo que un poco más o evolucionando, yo creo que ha sido más bien la manera de investigar, ha sido una manera un poquito, yo creo que un poquito más científica, un poquito más crítica, ya no solo quedándonos con la observación o con el video, como crecimos nosotros con el VHS, ¿no? Con las cámaras que grababan y que muchas luces y que nos conformábamos un poco con ese tipo de evidencia. Creo que en ese sentido el fenómeno ha evolucionado más bien por el lado de la investigación, de la preparación, de la teorización también del fenómeno, y ya no quedándonos solamente con la imagen y con la luz que se ve en el cielo, ¿no? Sino que también estamos encontrando cuestiones que tienen que ver más con el tipo de investigación, porque efectivamente como fenómeno tal vez no se ha demostrado o no ha habido tal vez un avance en cuanto a pruebas, tal vez como lo que mencionas tú, el tema de los metamateriales, eso sí puede ser un avance un poco más específico, pero en cuanto a pruebas, todavía seguimos, yo creo que con el tema de teorizar de qué tipo de inteligencias son. O sea, como yo te mencioné en otros programas, yo, para mí al menos el fenómeno no es solo un fenómeno, o sea, me parece que son varios tipos de fenómenos en un solo, englobados en una sola gran cuestión como es la ufología. Podemos hablar desde como hemos hablado otras veces, desde el ovni eh, más como vehículo, digamos, hasta hablar de energías, hasta viajeros del tiempo, o sea, todo lo que un poco hemos hablado incluso en otros programas. En ese sentido, sí le podemos dar la razón ahí a Steven Spielberg en cuanto a tal vez esa como suerte de decepción de no tener tal vez tanta creencia como alguna vez la llegó a tener, pero me parece sano también, porque eso te da también distancia y te permite también un poco encontrar más tipos de respuestas a un fenómeno que es bastante más complejo que solo pensar que son extraterrestres que vienen desde planetas lejanos para dejarse ver de manera furtiva acá en la Tierra. O sea, en ese sentido Exactamente. creo que La en ese crítica, la sentido creo que crítica sí, así es, está más ligado crítica, a lo que tiene que ver a la ufología como más científica, por así llamarlo. claro. Claro, Eh, ahí hay un debe todavía, ¿no? Yo creo que hay todavía esfuerzos y en la misma literatura hemos visto ya que han habido esfuerzos en cuanto a proponer nuevas teorías, ¿no? Porque si te fijas, cuando fue hecha esta película, estamos hablando de los años 70, ¿verdad, Jared? exacto, sí, sí. De hecho, el Cuando, 77, si mal no recuerdo. claro, recuerda que en ese tiempo los ufólogos, en general, la ufología de esos años era un poquito más, vamos a decirlo, como más romántica. Más Se clásica, hablaba llamémosle. claro, más clásica, que se hablaba de los pleiadianos, ¿te acuerdas? Todo esto, estaba todo el tema ahí de, de, de las imágenes, la fotografía, después vino todo lo de Billy Mayer, ¿te acuerdas? Toda esta Exacto. como que nos conformábamos un poco como con ese tipo de cuestiones, ¿no? Con decir que eran seres que venían de las Pléyades. Entre paréntesis, ya estoy leyendo una información ahí interesante en cuanto a las Pléyades, que recuerda que hay una de las teorías que hablaba teoría antigua en realidad, que hablaba de las Pléyades o las pleiadianos, Los ¿recuerdas? pleiadianos, Que, exacto. que estos seres podían venir desde esas estrellas. Ese cúmulo de estrellas, Jared, es un cúmulo de estrellas que estaba leyendo en una revista la otra vez, que son estrellas bastante jóvenes, por lo cual, digamos que echaría por tierra la posibilidad de que vinieran desde allá este tipo de seres. Me Tal vez ni parece siquiera que se forman. exactamente. Entonces, digamos que es interesante como no quedarse, digamos, con el mito un poco, ¿no? Porque el mito como que va de pronto como que va perdurando y se va convirtiendo en una realidad, y todavía de pronto la gente lo sigue
aceptando, cuando realmente, yo insisto, el fenómeno es mucho más amplio que pensar que seres de estrellas lejanas o menos lejanas van a venir hasta acá. Yo creo que incluso Yarriot ha estado como pensando en los últimos días que me parece que esta forma de apariciones y de desaparición y de que no tengamos un encuentro así tan cercano, valga Exacto, la manera de expresarlo, me parece que me hace pensar a mí que incluso si hay estas inteligencias así como tal, creo que no les interesamos mayormente en cuanto a la demostración de que los veamos. Puede ser que nos vean incluso ya como con la misma, no sé, con la misma intención o con la misma ganas que uno ve de pronto, no sé, una hormiguita, no sé, una rana, no sé, un animalito o un insecto pequeño, donde tal vez uno no mira mucho al piso ahí como a observarlo, de pronto lo hará, pero tal vez para ellos somos todavía como una minúscula una partícula, algo proporción de sin lo que importancia. exactamente. Entonces, porque de otra manera, Jerry, tal vez este encuentro, como lo plantea la película, así tan abiertamente, podría haber tal vez sucedido hace mucho tiempo, ya en estos tiempos, ya en este siglo, ¿no? Sin embargo, si te fijas, sigue siendo muy aleatorio esto y muy difícil de cazar, digamos, ¿no? Siempre es como lo vi y salió, ¿no? Salió de la imagen, o cuando tuve la posibilidad de acercarme, rápidamente se fumó. Entonces, ahí yo creo que en ese sentido todavía una deuda, digamos, humana tal vez todavía con este tipo de inteligencia en donde tal vez, quién sabe, no vamos a tener nunca la posibilidad de tener este encuentro tan magnífico y tan impresionante como se muestra en la película. Porque insisto con lo que comentaba al principio, o sea, esto de que muestren el encuentro de manera tan cercana con estas inteligencias y sin tener que correr ni nada, ni siquiera hay lenguaje, Jerry. Eso también es bastante interesante, ni siquiera Es hay el verdad, lenguaje. muy De hecho, cierto. yo te lo mencionaba la otra vez cuando hablamos de las películas, para mí lo mejor de la película es la forma de comunicarse. Eso me Exacto. parece realmente una jugada pero maravillosa de Spielberg y toda la gente con la que trabajó, esta manera matemática con sonidos, tener la comunicación, me parece, yo creo que lo más notable de la película. Sin duda alguna, mi querido Nolo, sí, sí, es bastante notable y aparte súper icónico, ¿cierto? Yo creo que ahí el director, en función de generar, digamos, esa marca imborrable en la mente de bueno, de quienes la fueron a ver en esos tiempos, bueno, y hasta el día de hoy, por algo la estamos comentando, cumplió completamente con el objetivo, ¿cierto? Y que este lenguaje entre matemático musical, en donde se escuchaban, digamos, esas notas. Bueno, dicen que el lenguaje, las matemáticas es el lenguaje como del universo, por así decirlo. Exactamente, y recuerda que en el capítulos anteriores de casos, aquí en Nave Nodriza hemos relatado, ¿no? Cuando se le ha hecho con láser a los objetos cambios de luces o las luces que han cambiado haciéndole juego de luces. ¿Te acuerdas ahí del caso de Pampa Soledad? A Exacto. los, a, a los objetos o luces divisadas, como estas contestan. O sea, ahí hay una verdad innegable, digamos, en ese aspecto de la película. ¿Y qué es lo que hace maravillosa la película? Porque te está mostrando una ficción, pero a la vez te está dando detalles de cosas que realmente existen y han existido y siguen existiendo en los encuentros ufológicos. Y me parece muy notable ese aspecto de la forma de hacerlo del lenguaje que ocupa ahí cinematográfico Spielberg y, y, y la forma tan seria realmente me da la percepción de eso, que lo toma con mucha seriedad el lenguaje, porque recordemos que años después, no estoy seguro, a ver si busco acá la información, recordemos que Spielberg hace E.T., Exacto. hace la película de E.T. y que es una forma, le da otro enfoque al tema ufológico. A lo mejor un poquito ya más amparado a las temáticas en cuanto a
a la ternura. De hecho, si mal no recuerdo, Spielberg nunca ha hecho una película de extraterrestres, por así decirlo, donde sean personajes malos, por así llamarlo, o que vengan a invadir la Tierra, como, qué sé yo, la Guerra de la Ujú. Galaxia, perdón, el Día de la Independencia, la Guerra de la Galaxia, nada que ver. En el 82 se estrenó 82. ET, el extraterrestre. Buena película de todas maneras. Exacto. Sí, es buena película, o sea, sigue siendo como dices tú, o sea, nunca le da no lo desenfoca, por decirlo así, o sea, siempre sigue una línea eh, como, como muy seria, como muy cercana, yo diría, ¿no? Dándole Exacto. como Rozando en lo una cuestión, amistoso. claro, una cosa como más natural, digamos, Exacto. y, e incluso en lo que es encuentro cercano al tercer tipo, que es un encuentro, bueno, que está rodeado de ahí de un tema gubernamental, como mencionábamos hace rato, de bueno, de conspirativo directamente, Exacto. siendo incluso un encuentro mucho más abierto, nunca hay ese temor, digamos, de que va a pasar algo irreal, ¿no? O sea, de que va a pasar algo que... Es como que yo quedo con esa sensación, creo que si llega a pasar algún día un encuentro de ese tipo, con esa apertura, digamos, creo que así debería ser. O sea, no vamos a ver ni sangre, ni gente corriendo despavorida. Creo que tendría que ser de esa manera. Creo que Exacto. también nos da, justo en estos tiempos, yo creo, donde hay tanta desinformación también, hay tanta teoría ahí conspirativa, hay gente que está pensando incluso que últimamente, pasó también el dato de que últimamente se están viendo más casos de ovni en el mundo por este tema de la pandemia. Realmente no hay que creer nada de eso, esto no tiene nada que ver. De hecho, los casos en cuanto a las oleadas que tuvimos en algunos años, hace décadas, o casos más extraordinarios que tuvimos hace algunos años, realmente han venido a la baja, yo diría, ya, en ese sentido. Hay mucho material en internet ahí y dando vuelta. Yo siempre me cuestiono mucho todo lo que veo ahí en internet porque digo, bueno, si vamos a ver un encuentro o una, no sé, una imagen de algún avistamiento muy bien tomado, no creo que abra, no sé, YouTube y me aparezca ahí de inmediato como imagen, como video recomendado o en Facebook a la primera, ¿no? O sea, creo que las pruebas están en otros lados, y hay que tener todavía un poquito más de juicio crítico en ese sentido. Entonces, eh, creo que la tranquilidad con la que finalmente aborda el tema cuando por fin se produce este encuentro eh, cercano entre humanos y extraterrestres, y nos muestra de esa manera la película este momento con esa espiritualidad, yo creo que nos muestra. Yo creo que eso es lo que finalmente engloba toda esa parte final y lo emocionante que resulta ser. Creo que es por ahí donde nos tenemos que ir guiando porque ahora hay mucha paranoia y más en estos tiempos, Jerry. Exactamente, mi querido Nolo. Sí, bueno, voy a desmentir un dato. Spielberg sí efectivamente hizo La Guerra de los Mundos. Por ende, ET, el Mm, extraterrestre y Encuentro cercano al tercer tipo serían como sus películas como más, se puede decir, familiares, pero La Guerra de los Mundos fue una película igual bastante agresiva en cuanto al tema OVNI. Yo ahí le quito la inocencia a Spielberg. Pero bueno, el punto está de que efectivamente, o sea, yo creo que hoy día, si bien hay bastantes tecnologías para poder captar, digamos, el fenómeno, no por eso les va a aparecer a todos también, por cierto, o sea, no por eso van a ser tan espectaculares. Por otra parte, también nosotros estamos hablando igual de un contexto, o mejor dicho, este tipo de palabras son un contexto a lo mejor de una ufología un poquito más empírica, que vaya más, que va más ligado al tema del fenómeno, de la visión, del tipo ¿cómo se llama esto? De un análisis un poquito más científico, o sea, más amparado a lo mejor en la imagen captada, el fenómeno físico, ese tipo de cosas. Pero hoy día igual tenemos que abrirnos a otro tipo de dimensiones, como bien dijiste tú, y que tiene que ver también de que efectivamente hoy día, por ejemplo, nuestra capacidad de entender el universo, nuestra capacidad de entender la realidad está limitada también por nuestros temas un poquito más físicos, por así llamarlo, ¿cierto? No sé, desde el punto de vista de cómo captamos las cosas, cómo lo estamos viendo. O sea, de hecho, en el mundo existen otro tipo de fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los fenómenos como más psíquicos, por así llamarlo, ¿cierto? Y por eso, de alguna manera, cuando estuvimos este programa en cuanto a la teoría de la distorsión, yo lo encontré bastante interesante y todavía
me hace mucho sentido desde el punto de vista de que la teoría de la distorsión habla un poco de, ya habla un poquito más de qué es lo que ocurre no solamente en la visión del objeto, ni no solamente qué es lo que ocurre en el estrato como más físico, sino que qué pasa en el contexto, en el entorno, en la observación, ¿ya? Es como un rescate que va un poquito más allá y que tiene que ver porque, sí, yo también he estado pensando un poco en cuanto a este tema del fenómeno, de que efectivamente, o sea, nos hemos esforzado mucho a llevarlo al método científico, llevarlo al tema de la empiria, ¿cierto? Pero existen otro tipo de fenómenos que a lo mejor no estamos capacitados actualmente para poder de alguna manera dar respuesta. En el caso de la teoría de la distorsión, yo creo que me hace mucho sentido desde el punto de vista en cómo de alguna manera la realidad se distorsiona para que la persona que lo ve o la persona del observador pueda tener acceso al fenómeno. Y en este caso, efectivamente, yo creo que me hace mucho sentido porque sí, efectivamente eso también nos podría acercar al límite peligroso de decir, ok, el que lo vio, en rigor lo vio él nada más, por ende es un caso dentro de un caso de la particularidad de su forma de percibir la realidad de la persona. Es decir, podríamos hasta poner en duda a la persona que vio, digamos, el fenómeno, ¿cierto? Decir, no, este tipo es un loco, por así llamarlo. Pero por otra parte, creo que si no atravesamos ese tema, ese límite peligroso de llamar loco a todas las personas que ven UFOs, ven platillos voladores, si no lo pasamos, nos quedamos, digamos, en esta observación que tiene que ver en cómo la realidad se va distorsionando o de alguna manera va propiciando el hecho de poder ver este tipo de fenómenos, porque este fenómeno, recordemos que puede ser también, o como lo hemos mencionado y como también lo mencionaste tú, también puede ir de la mano de un fenómeno interdimensional. Y cuando hablamos de eso, hablamos de algo que hoy día en nuestro planeta está todavía en estudio o está en la base teórica, ¿cierto? Entonces, la capacidad de observación o la capacidad de poder contactarse o de tener la visión, más allá de que sean a lo mejor captados por cámaras, que de hecho ocurren muy a menudo, también puede existir la posibilidad de la persona de ver. Y a lo mejor ahí también estoy en el límite peligroso de a lo mejor personajes como Sixto Paz, ¿cierto? En el límite peligroso de todas estas teorías o todos estos encuentros medio New Age que día a día, digamos, se han llenado de sectas y que fueron parte de los capítulos que nosotros hablamos en primera instancia cuando hablamos de las razas o cuando hablamos de los nórdicos, puntualmente. Estas como tipo neo-religiones, ya lo abordamos en los primeros programas de Nave Nodriza. Yo creo que da en el clavo con esta situación de los sentidos, ¿no? Yo creo que todavía no hemos, de manera consciente, los sentidos, si bien nos ayudan a percibir la realidad, también tenemos que tener en cuenta que la expansión de la conciencia nos ayudaría mucho a encontrar otro tipo de respuestas, Jerry, ¿no? Estas situaciones que tienen ciertas personas que poseen estos rasgos más más extrasensoriales, por decirlo de alguna manera. Exacto. Ayudan a percibir con mucha más claridad este tipo de fenómenos, y por eso que la ufología se ayuda también de otras áreas, por ejemplo en la parte de la psicología, por ejemplo, de hacer este tipo o de la psiquiatría, de hacer regresiones a personas que tuvieron encuentros. Creo que eso enriquece bastante el estudio del fenómeno, y creo que ahí todavía tenemos mucho por indagar. Por eso digo que el fenómeno es bastante más complejo de lo que uno piensa a priori, y finalmente creo que de esta manera, ampliando un poco más la conciencia, incluso con temas de meditación. Recuerda lo que hicimos en el caso del extraño caso Lam, ahí había todo un tema ahí de meditación. Entonces, había un componente importante de eso. Exacto, o sea, es sociológico, ni decirlo, ¿no? Con lo que hablaba José Antonio Caravaca ahí en su teoría de la distorsión. O sea, es bastante más amplio. Por eso la recomendación de nosotros en estos tiempos, más que ahora tenemos un poco más de espacio para hacerlo, va a ser seguir recomendando tanto películas y libros, y seguir generando este tipo de instancias para comentar, en este caso, películas. Hay una referencia aquí, Yarriot, una crítica que me llamó mucho la atención, me gustó mucho, que se le hizo en aquel tiempo a la película por Antonio Albert de Cinemanía, donde dice que es una película increíble. Es mérito de Spielberg, que a pesar de toda la opulencia visual,
sus actores nunca se ven mermados. Una de las virtudes de Encuentros Cercanos es que nos deja con ganas de saber más. Esto es interesante, Jarrett, porque, claro, en cuanto a él, lo que menciona de la opulencia visual es que para ese tiempo el tema de lo que significó los efectos, digamos, los efectos especiales, toda la postproducción fue bastante grande, o sea, fue realmente una de las películas avanzadas en ese sentido, y uno la vuelve a ver ahora después de años y vuelve a ser muy fresca en ese aspecto, o sea, creo que tanto la música, como mencionaba hace rato, como en este aspecto, como menciona aquí este crítico, de la opulencia visual, es decir, todas las luces, todas las naves, cómo está manejado los mismos seres, que es todo como muy fino los detalles, no es nada como grotesco. Eso también para lo que fue ese tiempo, Yarreo fue una película adelantada para aquella época. Sin duda alguna, mi querido no lo sé. Estimado, bueno, ¿qué queda sumar a toda esta conversación? Bueno, más que nada invitarlos a todos ustedes a que nos sigan sintonizando en en los próximos capítulos de Nave Nodriza, que se vienen bastante interesantes. Hemos querido hacer esta puesta en marcha o esta prueba, por así llamarlo, en vivo en cuanto a estos programas en vivo, que ha sido, digamos, una experiencia bastante particular. Yo debo reconocer, yo no tengo experiencia, digamos, en esto. He tratado de mantener mi concentración al máximo en este preciso instante. Bueno, para quienes nos escucharon, agradecerles que hayan participado y que hayan escuchado este programa, este nuevo esfuerzo. Y bueno, durante esta semana estaremos subiendo nuevos capítulos de Nave Nodriza. Perdón, durante la próxima semana vamos a estar subiendo un nuevo capítulo de Nave Nodriza. Bueno, el tema ahí lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo vamos a dejar en secreto para que ustedes lo descubran, digamos, próximamente. Bueno, mi querido Nolosí, por ahora vamos a dejar esto hasta acá. Así es, Jerry, esta ha sido nuestra primera grabación allí en vivo, muy contento de que haber tenido esta emisión, de haber conversado de esta tremenda película, y bueno, ahí va a quedar el material para que lo sigan, si no lo están escuchando en vivo, lo puedan escuchar cuando gusten ahí en nuestra plataforma de Spreaker. Recuerden que estamos ahí en la plataforma de iVoox también pidiendo su colaboración. Ahí toda ayuda es buena para que el proyecto continúe. Recuerden que ya estamos en esta tercera temporada. Esta semana con Yarrón nos vamos a dedicar a toda la investigación del nuevo tema para poder grabarlo, y yo creo que la próxima semana tenerlo, si se puede antes, claro, antes también lo subiremos, pero para que tengan en cuenta que próximamente vamos a estar subiendo un nuevo capítulo con Nuevo contenido. un nuevo contenido exactamente junto con Jerriot, y vamos a seguir también con este tipo de dinámicas, Jerriot, haciendo nuestras grabaciones aquí en vivo, nuestras transmisiones en vivo con todos ustedes. Así que, como siempre, ahí en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, vamos a estar subiendo toda la información para que ustedes estén atentos con los horarios y con la transmisión de los nuevos capítulos que próximamente se vienen, mi querido Jerriot. Por mi parte es todo, así que muchas gracias a todos los que nos están escuchando en todas partes del mundo, así que sigan cuidándose porque la nave nodriza no los ha dejado, así que aquí vamos a seguir, Jerriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Recuerden, señores, bueno, suscribirse, darle like, ¿cierto? Seguir participando en nuestras redes sociales. Estamos subiendo episodios tanto en Spreaker, en iVoox, en todos, en todo donde se pueda escuchar los podcasts, para que ustedes puedan tener, digamos, contacto también con nosotros. Bueno, por mi parte también me despido y muchas gracias por haber participado en este capítulo en vivo de Nave Nodriza. Nos estamos viendo.